escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Ahora, en ese capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, desde el verso 12, vamos a ver el sexto sello, amén, el sexto sello y la ira del Cordero. Ahora, usted ve en ese capítulo, el verso 12, dice que Juan dice, y vi cuando abrió el sexto sello. Y después de esto, dice la palabra, el ángel abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro en el verso 12, dice cual cilicio de cerda, y la luna entera se volvió como sangre. Mire cómo afecta ese terremoto, ¿verdad? Cómo afecta la naturaleza. Porque en los capítulos anteriores vimos que la escena, hermanos, se realizó en el cielo. Las almas que estaban bajo el altar están en el cielo, ¿sí? Luego la mirada se torna otra vez a la tierra. Y en la tierra, en este capítulo, dice que hay un terremoto, pero terrible. Un gran terremoto, alabado el nombre del Señor, que la palabra dice, hermano, que afecta, ¿verdad?, el sol, afecta la luna y también las estrellas. Ahora, pero este es el día del gran juicio de Dios sobre la tierra. Es lo que se predica hoy, pero que va a llegar un día en el cual esto se va a cumplir. Esto tiene cumplimiento en la hora señalada, en el día señalado, en el tiempo señalado por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Apocalipsis 16, el verso 18. Alabe lo que Cristo vive, hermanos. Apocalipsis 16, el verso 18. Estamos viendo que durante el tiempo de juicios se producen 4 grandes terremotos. El verso 18 dice, entonces hubo relámpagos, truenos, ruidos y un gran terremoto, tal como no lo ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fue tan grande este terremoto. Note que el primer terremoto es terrible, pero la Biblia dice que va a venir un último terremoto que será tan grande que no lo ha habido. O sea, si estas cosas están sacudiendo al mundo en el tiempo de la dispensación o el tiempo de juicio, habrá un terremoto mucho más tremendo y mucho más grande que los que narra el escritor del libro del Apocalipsis. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Ahora, los sucesos del sexto sello, hermano, son tan devastadores que solo las personas que viven en ese momento van a reconocer que todos esos son juicios de Dios. Pero las personas que están pasando por esa gran tribulación, su corazón será tan duro que ni siquiera se arrepienten, hermano, que ni siquiera se humillan. Es como que usted ve en la actualidad, hay personas que viven y que atraviesan por situaciones duras en sus vidas, experiencias, azotes, juicios de Dios personales sobre sus vidas. Pero en vez de humillarse, en vez de reconocer, usted ve que los corazones de ellos se endurecen cada día más. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amados hermanos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, el verso 29. El Señor está describiendo los acontecimientos relacionados con el sexto sello. Jesús profetiza, ¿verdad?, de lo que Juan ya está viendo y que nosotros como iglesia todavía no lo vivimos, pero que sabemos por confirmación de la palabra que va a suceder.
O sea, esto lo profetizan los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo lo corrobora y Juan, en una visión del futuro, Juan lo ve y lo anuncia a la iglesia, a nosotros. Por eso a Juan se le dice: no selles, abre las profecías de este libro, no las selles, porque esto es para el tiempo del fin, para nuestros tiempos. Nosotros estamos mirando, nosotros no solamente estamos observando, sino que estamos viviendo, hermanos, estas señales, ¿verdad? Ya vivimos lo del COVID, vemos los terremotos que están sucediendo en diferentes lugares. Aquí se sacude la tierra y por la misericordia de Dios eso es rápido, alabado el nombre del Señor. Vemos, hermanos, las guerras que hay en otros lugares. Vemos las hambrunas que están sucediendo en otros lugares, alabado el nombre del Señor. Pero algo que es mundial es que mientras más cosas de estas sucedan, el corazón de las personas se vuelve más duro. Aún el corazón de la misma iglesia, de los mismos creyentes, se vuelven más duros por causa del pecado y la desobediencia. Te ve que las personas cada día más, el corazón de ellos se endurece al mensaje, a la palabra del Señor. Y usted ve que los mismos creyentes, que la misma palabra dice que porque se multiplica la maldad, el amor de muchos cristianos se enfría. Te ve que hay muchos creyentes desanimados. Hay muchos cristianos desalentados. Hay muchos cristianos en las iglesias buscando el defecto para acusar, para señalar que el pastor, que el hermano, que la hermana, que el abuelito, que el tatarabuelo, por culpa de ellos estoy así, que el esposo, que la esposa. Usted ve que todo es, hermano, una señal de cumplimientos proféticos de los juicios de Dios. La palabra dice que ya el espíritu del anticristo está en medio nuestro. En este tiempo el espíritu de incredulidad, de dureza, de apostasía se mueve en medio de la humanidad, alabado el nombre del Señor. Pero Dios lo profetiza, Jesús lo anuncia. Miren lo que dice Mateo 24, el verso 29. Amén. Dice: inmediatamente después de ¿qué? De la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potestades de los cielos van a ser sacudidas. Ahora, estamos en Lucas 21:11, estamos viendo las profecías de Jesús concerniente a los últimos tiempos. Dice la palabra: y habrá grandes terremotos. ¿Cuál es la reacción nuestra cuando hay un terremoto, hermano? ¿Ah? Nos ponemos como el papel, ¿verdad? Señor, ten misericordia. Lo primero es salir corriendo, porque eso produce un temor, un miedo tremendo en nuestras vidas, hermano. Estamos frente al poder de Dios. Al poder de Dios. Y solamente, hermano, mire los terremotos que hay. Por ejemplo, el terremoto que hubo en la provincia de Manabí afectó sí al lugar donde fue el terremoto y unos cuantos kilómetros más que hubieron las réplicas, pero no fue en todo el Ecuador. Y los terremotos que hay afectan el lugar de origen, dependiendo de cuántos kilómetros de profundidad afecta a las regiones cercanas, pero no a todo el país. Pero estamos hablando de terremotos que van a afectar al mundo entero. O sea, un terremoto que va a arremecer, bendito el nombre del Señor, hasta las estrellas del cielo, hermano. Cristo vive para siempre. Yo digo, qué bueno que es Dios con nosotros, hermano. Qué bueno que es Dios con nosotros. O sea, y uno no puede dejar de traer a la memoria lo que Jesucristo dijo cuando el Señor vio todo esto y vio lo maravilloso de su Padre con nosotros. Cuando Él dice: Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra,
¿Cuál es la causa por la cual Jesús dijo te alabo y me regocijo en tu presencia? Porque Él dijo, escondiste todo esto. Esto que estamos viendo hoy, Dios lo escondió de los sabios y de los poderosos. Y dice, y se las revelaste a estos que creen en mi nombre. ¿Quiénes somos nosotros? Gente del vulgo, tal vez gente que no tiene un nivel universitario, tal vez gente que no tiene una capacidad intelectual, pero que sin embargo Dios en su misericordia nos ha revelado las cosas que van a pasar después que la iglesia sea levantada al reino de los cielos. Mientras los poderosos de la tierra están tratando de eliminar gente para reducir, hermano, el número de habitantes de la tierra, que ya que el COVID, que ya que por aquí, que ya se están inventando otra pandemia más para matar gente, alabado el nombre del Señor, pensando que van a habitar toda la vida en la tierra. Usted ni yo, que somos científicos, que no estamos en la NASA, que no tenemos esos grandes telescopios, sabemos que la vida en la tierra tiene un límite, porque Dios a nosotros nos ha dado la gracia y la sabiduría para entender lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habita en Dios y también en nosotros nos las ha revelado. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos levantan sus manos y alaban al Señor en esta mañana? Cristo vive, mis amados. Con este conocimiento que Dios nos da es para que nosotros digamos, Dios mío, ten misericordia. El desánimo viene a nuestras vidas. Los conflictos vienen a nuestras vidas. Las enfermedades vienen a nosotros. La injusticia que campea alrededor nuestro también como que nos hace sentir impotente. Tal vez te pones a mirar al impío y el impío prospera, y aparentemente la vida del hombre que no tiene a Cristo es una vida más gustosa, más sabrosa que la vida del que tiene al Señor. Y eso como que te detiene y dice, Dios mío, y como decía Asaf, estos impíos sin ser turbados están alcanzando riqueza y mírame a mí. Pero hay algo que el impío no sabe, que le llegará el día. Pero hay algo que yo sí sé, que Cristo en ese día me va a librar del juicio, me va a librar de la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Pero usted lo sabe, lo conoce, pero no es para que usted se lo guarde, es para que usted le diga al impío, impío, arrepiéntete, pecador, Cristo viene, busca del Señor ahora que hay tiempo, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Jesús dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Está hablando de lo que va a pasar después de que la iglesia sea levantada al cielo. Ahora, tal vez para muchos de nosotros dirá, pero ¿cómo vamos a ser levantados? Ya la Biblia nos dio ejemplo. Elías fue arrebatado al cielo vivo. Amén. Moisés, nadie sabe lo que pasó con Moisés. Cristo vive, amados hermanos. El mismo Pablo dice que tuvo la experiencia de ser levantado al cielo y vio cosas que a nadie le es permitido ver ni oír, y él las vio. O sea, testimonio hay de que Dios, que es poderoso, puede hacer cosas sobrenaturales con cada uno de nosotros, alabado el nombre del Señor. Lo que hay que hacer es no tener dudas. Lo que hay que hacer es prepararnos para ese momento. Lo que hay que hacer es tener convicción en nuestros corazones y saber que el amor de Dios ha sido tan grande para con nosotros que nos eligió a nosotros. Delante de un conglomerado de personas, tal vez en la familia, tal vez en el hogar, en la vecindad, hermano, habiendo tanta gente con mayores capacidades que nosotros, sin embargo nos apartó a todo el mundo y te miró a ti, me miró a mí y me señaló y me dijo, mi hijo eres hoy, yo te escojo, yo te marco, yo te limpio, yo te lavo,
lavo, yo te sello con el sello del Espíritu y nadie te puede arrebatar de mi mano, nadie. Solo yo. Nadie puede abrirle los dedos de la mano del Señor para sacarme a mí de donde Dios me tiene. Solo yo. Solo yo puedo decidir no seguir ahí. Solo yo decido salirme de las manos de Dios. Alguien en cierta oportunidad tuvo una experiencia con alguien y que decía que el Señor lo tenía así esculpido en la palma de su mano, en una visión, y que ese alguien comenzó a resbalársele, a chorreársele, a caérsele de las manos del Señor. El diablo no te puede arrebatar de las manos de Dios. No puede. Y no tiene la autoridad ni el poder para abrirle la mano a Dios y arrebatarnos de las manos del Señor. Pero yo sí, dejando de buscarlo, dejando de santificarme, dejando de acercarme a Dios, poco a poco me puedo ir resbalando de su mano, poco a poco. Porque recuerde que nadie que sirve a Dios, que sigue a Dios, lo sigue y le sirve bajo la obligación, sino que todos los que servimos y seguimos a Dios lo hacemos por amor, por gratitud. Amén. Mi esposa no sirve a Dios porque yo le obligo. Yo no sirvo a Dios porque mi esposa me obliga. Yo sirvo a Dios porque amo a Dios. Y si en algún momento dado que Dios nos guarda y hasta aquí nos ha cuidado en más de 40 años en los caminos del Señor, si en algún momento dado ella quiere volver al mundo o yo quiero volver al mundo, es mi decisión y no la de ella, ni la de ella es la mía. Yo decido volver al mundo, yo. Pero aquí nadie nos obliga, hermano. Por eso es que la alabanza debe de ser espontánea, porque cada uno de nosotros es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Cada uno de nosotros tiene una experiencia profunda con Dios. La experiencia que yo tengo con Dios no es la misma que tiene mi esposa, ni la experiencia que tiene mi esposa es la misma que yo tengo. Cada uno, Dios trata con nosotros de manera individual. Si tu corazón es sumiso, si mi corazón es un corazón que se derrite en la presencia de Dios, Dios me trata de igual manera. Pero que si yo soy un rebelde y mi corazón es de esos que se resisten, entonces palo contigo. Palo contigo. O sea, de acuerdo a lo que yo soy, así trata Dios conmigo. Si soy duro, pues yo no voy a ser más duro que Dios. Dios va a permitir que se levanten muchas cosas, pero luego no preguntes ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Porque tu corazón es rebelde con Dios, porque tu corazón no es dócil con Dios. Pero recuerda algo, métete algo en el corazón, que la Biblia dice que al hijo o a la hija que Dios ama, la disciplina, la azota y la recibe como hijo. Alabado el nombre del Señor. Si Dios quiere y el deseo de Dios es que permanezca, es salvarte, entonces si eres fuerte, Dios es más fuerte. Pero recuerda que lo que está pasando es porque el Señor te ama, es porque no quiere que te pierdas, es porque no quiere que la condenación eterna venga sobre tu vida. ¿Cuántos le dan gracias al Señor, hermano? Eso yo cuando oro le digo al Señor: Señor, yo pues en lo que tú me digas estoy presto a obedecer, pero hay cosas que tal vez yo no entienda, y antes de que me des, hazme entender. Si le entiendo, pues ahí vamos. Alabado el nombre del Señor Jesucristo.
¿Cuántos son dóciles con Dios? ¿Cuántos son dóciles? Heme aquí, Señor, aquí está mi vida. ¿O somos de aquellos que siempre estamos por qué? ¿Para qué? Preguntándole a Dios, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Y lo único que Dios quiere es librarnos de la condenación eterna. Hermano, Dios nos necesita a nosotros en el cielo. ¿Ah? ¿Dios necesita de usted en el cielo? No. No. Si yo no estoy en el cielo pierde su sabor, su color, su goce. No, no. En el cielo hay ángeles, arcángeles, serafines. Hay ángeles que cantan, pero lindísimo. Perfectos en todo, hermano. Obedientes a lo sumo. Y el Señor hace todo por llevar un grupo de desobedientes al cielo, a que le dañen el cielo allá arriba. ¿Ah? ¿Por qué? Por amor. Porque nos ama. Porque tiene compasión de nosotros. Y nosotros lo que debemos de ser es agradecidos con Dios. Gracias, Señor. Porque en verdad, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué tengo yo que pueda atraer tu mirada hacia mí? Hermano, ¿qué tiene usted que puede hacer que Dios lo mire? Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos perdidos, cuando vivíamos en el adulterio, en la borrachera, cuando vivíamos, hermanos, en la carrera del mundo, haciendo y deshaciendo con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Cuando en nuestra mente, hermanos, éramos aborrecibles hacia Dios, aborrecíamos a Dios. ¿Qué Dios vio en nosotros cuando estábamos allá? ¿Qué podía atraer la mirada de Dios hacia nosotros si la palabra en el libro de Isaías dice que tu justicia y mi justicia en el mundo son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios? Algo inmundo, algo según los teólogos y los estudiosos dicen que son los trapos, los pañales que las damas usan cuando hay menstruación y se lo bota. Así Dios nos miraba a nosotros como algo inservible. Pero sin embargo, siendo así, Dios en su misericordia te señaló y me señaló, me escogió, me lavó, me santificó. Alabado el nombre del Señor. Envió a Jesucristo a morir por mí, por usted en la cruz del Calvario. Y hoy lo menos que podemos hacer es serle agradecidos a Dios, hermanos. Imagínense, siendo nosotros quienes éramos, ahora dirigimos culto, ahora cantamos, le ministramos al Señor. Y muchos de nosotros, en vez de llevarnos la humildad, nos llevan. Cuando en el mundo nadie nos daba un centavo, hermano. Cuando en el mundo nadie nos daba un peso a nosotros, hermanos. Hoy Dios, que nos ha lavado, que nos ha limpiado, para la gloria y honra de su nombre, lo que nos corresponde a nosotros es serle agradecidos. Servimos a Dios por amor y por gratitud. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Sofonías, hermano. Vamos al libro de Sofonías, capítulo 1, el verso 15. Dice: día de ira aquel día. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto.
día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esa profecía, antes de Cristo, el Señor Jesucristo la confirma en los libros que hemos leído. En Lucas, alabado el nombre del Señor. En Mateo, alabado el nombre del Señor. O sea, habla de que este será el terremoto más devastador y poderoso. Ahora, vamos nuevamente a Apocalipsis. Usted ve en estos versos, usted ve que hay gente, ¿verdad? Que cuando el sol, cuando la luna, las estrellas y el cielo se enrolla como un pergamino, usted ve que hay gente, alabado el nombre del Señor, que corre a las cuevas, que corre a cubrirse de los meteoritos o de los que está cayendo del cielo y se mete en las cuevas. O sea, el terror se apodera de esas personas. ¿Quiénes son ellos? Ellos son sobrevivientes de esa guerra mundial. Ellos son sobrevivientes, hermanos, de las pestes, de los juicios, de los terremotos. O sea, no todo el mundo, no toda la humanidad va a morir. Van a haber gentes que van a sobrevivir. O sea, van a haber personas, hermanos, que por milagro van a escapar de todos esos juicios. Y esas personas son las que van a pasar el milenio. No salvas, no con cuerpo glorificado, no arrepentidos, porque no se van a arrepentir. Porque no, si usted lee, usted va a ver que estas personas claman a los montes y le dicen: caiga sobre nosotros. Pero usted no ve que ellos dicen: perdónanos, Dios, perdónanos. Ellos prefieren morir. Ellos prefieren que las montañas caigan sobre ellos, pero no se arrepienten. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pastor, ¿por qué usted dice? Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 9. Alabe lo que Cristo vive, hermanos. Amén. El verso 21, Apocalipsis 9, verso 21. Miren lo que dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepienten de sus hechicerías, no se arrepienten de su fornicación ni de sus hurtos. Mire la dureza del corazón de las personas. Están viviendo y están experimentando juicios cual nunca lo han vivido. Pero sin embargo ellos no claman por perdón ni claman por misericordia. O sea, esto no es un invento, lo dice la palabra, lo dice el Señor, lo dice el mismo Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesucristo. Avancemos al capítulo 16, el verso 11. En pleno juicio, en plenos desastres naturales, en plena mortandad, dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo. Están experimentando tremendos dolores. Están teniendo de tremendas úlceras en su cuerpo y no se arrepienten de sus obras. Por eso el Señor dijo hace tiempo, dijo Jesús, dijo el Señor, dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Porque de continuo, dice el Señor, están altercando contra mí. Y luego Él dice: bueno, para que no haya entonces 70 y 80 años de vida en la tierra. Usted dice: qué duro que serán esas personas. Qué duro también somos nosotros. Nosotros hoy tenemos más que lo que tenían ellos. Nosotros tenemos más de lo que tenían ellos.
En el tiempo de la antigua dispensación, la Biblia habla del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo venía sobre hombres escogidos. Venía y se los llenaba y los usaba y luego se iba. Ellos no tenían lo que tenemos hoy nosotros, Biblias. Usted se la lleva a su casa, la usa como almohada, la tiene para que los niños jueguen, la lleva y la deja por ahí tirada. Ellos no tenían esto que se llama Biblia, que se llama la palabra de Dios escrita, no la tenían. Ellos, aparte de los profetas, no tenían lo que tenemos hoy, pastores. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no tenían lugares donde congregarse y se reunían cuando había una santa convocatoria. Y lo más importante, ellos no tenían lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Si usted dice sí, pero ¿qué tenemos hoy? ¿Ah? ¿Sueño? No, ellos también tenían sueño. ¿Qué tenemos hoy, hermano? El Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo se mueve. Es el que nos consuela, es el que nos anima, es el que nos habla, es el que nos ministra, es el que nos impulsa. Alabado el nombre del Señor. Pero a pesar de todo eso, también nuestros corazones son duros y rebeldes con Dios, hermano. Mire, hay hermanos que no vienen a los cultos porque están enojados con Dios. Que no me da para pagar las deudas. Como que si Dios le dijo, métete en estas deudas. Es que Dios no me ayuda con esto. No, Dios no es el muchacho demandado nuestro. Él es Dios, hermano. Él no tiene que sujetarse a mis caprichos, a mis deseos. Es que si Él hace eso, yo lo busco. No, Dios no está aquí. Como decía por ahí una mujer, yo le ordeno a Dios que me busque las joyas y me trae las joyas. El Señor reprenda al diablo, hermano. Dios no es para nosotros a quien tenemos que darle órdenes. Él es el Rey, alabado el nombre del Señor. Él es el Señor de señores y nosotros somos sus hijos, sí, pero Él es nuestro Padre celestial y como Padre merece respeto. No podemos movernos en base a los caprichos. A veces nosotros caprichosamente queremos decirle a Dios, si tú haces esto, yo hago lo de acá. No es así, hermano. Eso es un desconocimiento de quién es Dios y es una falta de respeto a nuestro Dios. Pastor, ¿y por qué Dios no? Entonces no. Porque Dios es amor y Dios es un Dios de misericordia. Si nosotros miramos a esta gente y decimos, Dios mío, qué duras son, ¿dónde quedamos nosotros? Anoche hablábamos con una hermana, con alguien ahí en el templo, ¿verdad? De una experiencia que tuvo un jovencito por ahí que por poco se queda sin sus extremidades. Y decimos, ya con eso él debe de buscar a Dios. No, pero él está altivo, soberbio, rebelde contra Dios. ¿Dónde quedamos nosotros? Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro corazón es malo. ¿Quién conoce el corazón? Yo, Jehová, que escudriño y pruebo el corazón, dice la palabra. O sea, y es más terrible, hermano, es más terrible cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos distanciamos del Señor. Por eso no es aconsejable, hermano, que te descuides de Dios.
No es aconsejable que te separes tanto tiempo del Señor, porque a la medida que nos vamos alejando del Señor, nuestro corazón se va endureciendo. Y se va endureciendo por la influencia de las tinieblas, por la influencia de nuestra carne. Satanás comienza a manejar y a ministrar tu corazón. Que el Señor reprenda al diablo en esta mañana. Amén, amados hermanos. Usted no ha visto cuánta gente que se ha apartado y usted los ve que de pronto vuelven y luego se van y no regresan. Poder en el nombre de Jesucristo. Recuerda esto: la primera vez, fácilmente, aunque no tan fácil, pero fácilmente nos escapamos de las manos de Satanás. Y aquí estamos. Dicen los mayores, hay un refrán: se te va a dormir el diablo. El diablo se durmió y aquí estamos, glorificando al Señor. Pero si mañana yo me enfrío y mañana me voy al mundo, ¿verdad? Le daré espacio a las tinieblas, le daré espacio al diablo. Y la segunda vez ya no va a ser tan fácil. ¿Si estamos conscientes de eso, hermanos? Ya la segunda vez no va a ser tan fácil, porque Satanás no te va a soltar. No te va a soltar. Conocemos casos de personas que estuvieron en el templo fieles, años, de un rato a otro. Bueno, la caída de un hombre, de una mujer, de Dios no es de un rato a otro. Es un proceso. Es un proceso. Dejamos de orar, dejamos de leer y comenzamos de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Puede pasar un año, puede pasar 2 años, 3 años. Y esto no es de la noche a la mañana. Cuando ya te das cuenta es que ya no quieres nada, te vas. Por allá, hermano, te das cuenta que la situación no es tan fácil. La situación no es tan fácil. Allá estás viviendo momentos duros y difíciles. Y entonces dice: me voy a acordar de mi padre, en la casa de mi padre. Pero ya tienes otros inquilinos. Ya tienes otros inquilinos. Y esos inquilinos que tienes allá ya no quieren salir. Y el postrer estado, dice la palabra, vuelve a ser peor que el primero. O sea, cuando vemos la dureza de esta gente terrible, entonces nosotros que tenemos mayores privilegios, mayores bendiciones, estamos en la misma condición de ellos. Estamos en la misma condición de ellos, hermanos. Nos endurecemos contra Dios. Esta gente en medio del juicio blasfeman contra Dios por sus dolores, por sus llagas, por sus úlceras, y ellos no se arrepienten. Dice la palabra del Señor, no se arrepienten. Alabado el nombre del Señor. Ahora sigamos en Apocalipsis, hermano, para ir avanzando. Alabe la que Cristo vive, hermano. Amén. Vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo el verso 14. El verso 13 habla de las estrellas de los cielos que caen sobre la tierra. El verso 14 habla de los cielos fueron abiertos como un pergamino. Y luego sigue diciendo en ese mismo verso 14, alabado el nombre del Señor, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de eso. O sea, será tan terrible eso, ¿verdad? Que la atmósfera, que el aspecto de la tierra va a cambiar. El verso 15 dice: y los reyes de la tierra. ¿Quiénes son esta gente que son los que están ahora clamando? Los reyes de la tierra
los jefes, los dueños del Estado, del mundo entero. ¿Quiénes son los grandes? Los funcionarios de alto rango, los capitanes, los líderes militares, los ricos, los que controlan el comercio, los negocios, los poderosos, los que tienen influencia, hermanos, sobre todo los hombres. Son ellos mismos los que hicieron caso omiso de la, predicación o de la advertencia del inminente juicio de Dios. Y ellos son los que persiguen y persiguieron a los que profetizaron y predicaron la palabra. Ellos son los que están ahí clamando. Ellos son los que están huyendo. Ellos son los que se meten en las cavernas, en las cuevas. Alabado el nombre del Señor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11, el verso 4. Cristo vive, hermanos. Proverbios 11, 4. Miren lo que dicen. Aquí está toda la élite. Sí, están todos los poderosos de la tierra huyendo y escondiéndose. Pero Proverbios dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. El dinero no es suficiente. El dinero no es para coimar. A Dios no lo van a coimar. El dinero no les va a satisfacer, el dinero no los va a ayudar. No aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Vamos a buscar también Sofonías 1:18. Libro de Sofonías. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios, alabado el nombre del Señor. Regresemos a Apocalipsis. Amén. Estamos en Apocalipsis. Dice: los reyes de la tierra, en el verso 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Ahí se escondieron. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Sigue diciendo el verso 16: porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá mantenerse en pie. Ya, aquí no hay arrepentimiento, hermano. Ellos prefieren gritar a las montañas: caigan, mátennos, mátennos. Pero no claman: perdónanos, Señor, me arrepiento, Jesús. Ellos simplemente están clamando para que el juicio caiga sobre ellos. Alabado el nombre del Señor. Hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que es imposible esconderse de Dios y es imposible evadir los juicios de Dios. Mire lo que Dios le dice a la rebelde Israel en el libro de Amós. Cristo vive. Amós capítulo 9, el verso 2. Cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. El verso 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Es imposible escondernos de Dios, hermano, o evadir los juicios de Dios. Es imposible. Vamos a leer Lucas 23:30. Busque el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Jesús lo dijo, claro que lo dijo. En el día de la gran ira del juicio de Dios, dice: entonces, Lucas 23:30, entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Hasta cierto punto
¿verdad? Esto que Jesús dijo es profético. Ahora, el tema con nosotros es, hermanos, conociendo todas estas cosas, conociendo todo lo que va a pasar, pues yo pienso que no deben de haber que me estén impulsando, que me estén animando, que me estén diciendo congrégate, busca del Señor. Yo pienso que ya esto debe de ser algo que está en nosotros. Buscar a Dios por miedo, tampoco. Buscar a Dios por amor, sí, porque lo amo. O sea, yo no busco a Dios porque tengo miedo a caer enfermo. Yo no busco a Dios porque tengo en mi corazón el interés de que pongo un negocio y me tiene que ir bien si busco a Dios. Yo no busco a Dios, hermano, porque quiero que Dios me libre de fulanito y de sutanito. No, yo lo busco a Dios porque lo amo. Y aunque Él no me libre de la enfermedad, y aunque Él no me libre de sutanito y de menganito, y aunque mi negocio no funcione, yo le voy a ser fiel a Dios porque le amo, alabado el nombre del Señor. Esa debe de ser, hermano, la característica del cristiano. No podemos servir a Dios condicionándolo. Si tú haces esto, yo te sirvo. Si tú haces lo de acá, yo te sigo. Si tú me das esto, yo voy contigo. No, a Dios le ha placido bendecirnos. A Dios le ha placido bendecirnos. Y si Él no nos bendice, es porque nosotros no tenemos una propuesta clara en nuestros corazones hacia Dios. Dios tiene un proyecto claro con mi vida y es bendecirme, es llevarme adelante. Las pruebas, las luchas, las dificultades son simplemente, hermano, eso que está dentro de ese propósito para poder yo madurar y alcanzar la bendición de Dios. Eso tengo que verlo yo como el proceso de mi bendición, no como la maldición, no como el gran ay, como el gran lamento, sino como el proceso de Dios para alcanzar lo que Dios se ha propuesto hacer con mi vida. Eso me debe llevar a alcanzar la madurez que necesito para manejar las bendiciones que van a venir mañana. Dentro de las muchas experiencias que Dios nos pudo y nos puede dar y nos da, hay algo que siempre marca la vida nuestra. A veces no estamos preparados para recibir grandes bendiciones. Pastor, Señor, si tú haces que mi negocio prospere, yo te aseguro, Padre, te doy el 50% de mi negocio. O sea, como que lo quieren coimar a Dios, ¿no? Oh Señor, si yo me saco la lotería, te prometo que le construyo el templo al pastor. Dame la lotería. ¿Sí? Y Dios sabe que no cumplimos. Si te llegaras a sacar la lotería, hermano, ¿a dónde te vamos a ver? Si tu negocio llegara a funcionar, entonces el pretexto será: ay, pastor, discúlpeme, pero tengo tantas bendiciones que ahora no tengo tiempo ni para congregarme. Así funcionan las cosas con nosotros. Porque no tenemos la madurez para saber administrar las bendiciones de Dios. ¿En qué se basa, pastor? Primero, en mi experiencia con Dios. Yo siempre traigo a la mente, y se me viene a la mente, y yo hablo de lo que Dios pone en mi corazón, y Dios me trae a la mente cuando estoy predicando. Yo hablo de cuando Dios nos entregó esta propiedad. Para mí, hace 20 años, Dios nos las dio. Para mí era como que si ya me la estaba entregando en un tiempo ya donde mis años habían avanzado y que ya prácticamente ya, ¿para qué? Para mí. Y yo recuerdo que estaba esperando a un pastor y me estaba en Guayaquil, había llegado de Machala, haciendo el negocio ya con el dueño de esto, con el ex dueño de esto, y llamé al pastor, un pastor que bien unido conmigo. Yo lo llamé y él me dice: espérame que voy al malecón.
Y mientras él estaba en el malecón, mientras yo llegué primero, yo me senté así en una silla ahí del malecón, ahí en el malecón 2000 que es ahora. Y yo le decía al Señor con lágrimas en mis ojos: ¿por qué tú no me diste esto antes? ¿Por qué tú no me entregaste esto cuando yo le recordaba esto y esto? Y el Señor me hace otra pregunta. No me responde, ¿verdad?, a lo que yo preguntaba, sino Él me hace una pregunta y me dice: si te lo doy en ese momento, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? O sea, yo entendí que Dios a nosotros no nos entregó esto en el tiempo que yo lo pedía, porque no tenía la suficiente madurez para saber administrar la bendición que Dios nos estaba dando. Y que si Dios nos los dio en ese momento, es porque habíamos alcanzado un poquito más de madurez para saber que esto simplemente es una bendición pasajera. Es una bendición que no nos puede dañar. Es una bendición que no se puede adueñar de mi corazón y hacerme pensar que yo soy el gran hombre de Dios, que por mí, que a nadie más no, para poner los pies sobre la tierra y saber que todo lo que tenemos viene de parte del Señor. Que las bendiciones que Dios nos da no deben de afectar nuestra confianza en Dios. No deben por qué cambiarnos. Sí. A veces le pedimos cosas a Dios que Dios no nos las da porque no es el tiempo. Pero no es porque Dios no nos las quiere dar. Y porque Dios no me la da en el tiempo, entonces yo me desanimo, me echo para atrás. No que Dios, no que esto. Hermano, repito, Dios no es nuestro títere. Dios no está al servicio nuestro. Dios no está bajo mi mando. Yo estoy bajo el servicio de Dios. Usted está bajo el servicio de Dios. De hecho, la palabra del Señor dice que somos siervos. ¿Y sabe usted lo que es un siervo? ¿Sí? Es un esclavo. Nosotros somos esclavos de Dios. Somos sirvientes de Dios. Servimos al Señor, hermano. ¿Y usted ha visto algún esclavo, algún sirviente darle órdenes a su amo? ¿Usted ha visto algún esclavo decirle a su amo: haz esto? No. El mismo Señor Jesucristo, cuando hace esa parábola, el Señor Jesucristo dice: siervos inútiles sois, porque hacen todo lo que yo les digo, todo lo que yo les mando a hacer. Pero nosotros no, nosotros queremos que Dios esté ahí. Yo digo, estudiando todo esto, analizando todo esto, mirando lo bueno que es Dios, yo pienso que todos nosotros lo que debemos de hacer es pedirle a Dios: Señor, dame un corazón de siervo y enséñame a amarte, enséñame a servirte y a seguirte por amor. Me dejo o no me des, Señor, permíteme serte fiel. Alabado el nombre del Señor. Tenga salud o no tenga salud, ayúdame a serte fiel. Tenga o no tenga los bienes materiales, ayúdame a serte fiel. Quiero serte fiel. Pero yo no puedo anteponer lo material para condicionar a Dios. Eso no es amar a Dios. Al fin y al cabo, usted ve que en los momentos de crisis graves el dinero no abastece. Lo vivimos en la pandemia. Lo viven en esta dispensación. Quienes están corriendo a los montes, esos que jamás fueron a una montaña, esos que jamás, hermano, estuvieron en una cueva. Los ricachones, los poderosos de la tierra van y se refugian en las cuevas. Caigan sobre nosotros, porque el dinero no les abastece. Es un medio, pero no es el fin. Es que yo quiero tener dinero para ser feliz. El dinero no te va a dar la felicidad. Es que yo quiero tener un trabajo súper para ser feliz. El trabajo no te da la felicidad. Como dicen por ahí, el dinero te compra la cama, pero no el sueño. El dinero te compra la medicina, pero no te da la salud. El trabajo
te provee los medios pero no te da la fuerza. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. De hecho, repito, el propósito, el proyecto, el plan de Dios es bendecirnos. Pero nosotros somos los cabeza dura que posponemos la bendición de Dios por nuestras actitudes, por nuestra forma de pensar, de ver, de analizar, sin meternos en el pensamiento de Dios, hermano. Dios es el que nos bendice. Levanta tus manitos, ponte de pie en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana y vamos a decirle al Señor gracias. Dígale: Señor, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Si todavía hay en nuestros corazones dureza, hermanos, si todavía nosotros no nos sometemos y nos rebelamos y refutamos y rechazamos lo que no entendemos, dígale al Señor: dame la gracia, dame la sabiduría. Dame, Señor amado, el entendimiento necesario y suficiente para yo poder comprender y entender cuál es tu voluntad en mi vida, Señor. Hablemos con Dios unos minutos, hermanos. A veces nosotros nos encontramos dando coces contra el aguijón. A veces nos afanamos tanto y tanto y tanto que nos descuidamos de lo más importante, que es la salvación de nuestras almas, la relación con Dios, hermanos. Cuando no tenemos esa comunión con Dios, caemos en el pecado de la angustia, la desesperación, la ingratitud. Pero cuando usted tiene esa comunión con Dios, tenga o no tenga, usted siempre le es fiel, vive tranquilo, vive en paz, porque sabe que en cualquier momento Dios comenzará a derramar bendición sobre tu vida. Aleluya. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a serte fiel, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas de manera poderosa en nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, toda la gloria y la honra, mi Dios, te pertenece. Salva las almas, liberta a los cautivos, sana a los enfermos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre amado, glorifícate de una manera poderosa, Dios mío, en esta iglesia, Señor, en tu pueblo, en tus hijos, en nuestras vidas. Ayúdanos a afirmarnos cada día y serte fiel para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.